¿Quién fue Buda? Creer en algo que está por encima de nosotros es una necesidad inherente al ser humano. Cuando dejamos de alzar la vista con asombro y admiración y empezamos a buscar otras cosas, surgen los problemas. Todos tenemos en nuestro interior un hueco especial, reservado al espíritu. Cuando se subestima, descuida y olvida el espíritu, otras cosas ocupan su lugar, y se empieza a vagar por el samsara, que para el budismo es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación. Vagamos en una búsqueda constante de placer y de seguridad, en huida continua de las incomodidades y del miedo que nunca nos hace sentirnos en casa ni en paz. El Buda histórico dijo haber redescubierto un antiguo camino, a una antigua ciudad. En otras palabras, encontró el camino de regreso a la unidad, a la seguridad y a la plenitud real. Ese camino lo han mantenido transitable quienes han seguido a Buda. Buda fue un ser humano normal, pero de condiciones excepcionales, y cuyo viaje, tal como se desprende de la historia de su vida, resulta extrañamente familiar porque resalta las cosas verdaderas y solemnes de la condición humana. Ni Dios ni profeta, Siddhartha Gautama fue simplemente un ser humano como tú, o como yo, que logró alcanzar la perfecta sabiduría y sensibilidad por todo lo que existía. Por otro lado, el dilema en que se vio es también nuestro dilema. ¿Existió de verdad el Buda histórico? No podemos asegurarlo, pero sí podemos afirmar que el seguimiento del camino, cuya existencia es innegable, nos sacará del sufrimiento para llevarnos a la felicidad y a nuestro deseo más profundo, la plenitud de lo humano. La palabra de Buda viene de la raíz sánscrita Bud, cuyo significado es despertarse. Significa por lo tanto el despierto. Un Buda es alguien que se ha despertado del todo, como si saliera del más profundo sueño y ha descubierto que ya no sufre, que el propio sufrimiento era como un sueño. Todos podemos despertar de la pesadilla del samsara y ser libres. Lejos de reducirse a un antiguo método de transformación, el budismo es una religión que, sin embargo, se diferencia de las otras religiones en que no incorpora la fe en un Dios creador como entidad permanente. Lo que sí creen los budistas es que la sabiduría, la inteligencia y la compasión son inherentes a todo, como la sal en el agua. También cultivan la fe, la devoción y todas las demás virtudes. Como se lee en el Dhammapada, no hacer otra cosa que el bien, eludir cualquier daño a los demás y purificar el corazón es la vía de los Budas. El hecho de que la palabra religión proceda del latín religio o religar evoca un camino que nos conduce de nuevo a reunirnos con aquella sabiduría y compasión de la que no deberíamos habernos separado jamás, pero que en algún momento dejamos a nuestras espaldas olvidándola. La senda que lleva de vuelta a casa, claramente dibujada en las enseñanzas, consiste en 3 etapas: escuchar o leer, reflexionar sobre lo leído y traducirlo en actos o en práctica. De ello se deduce que el budismo es algo práctico. Si no funciona, lo lógico sería abandonarlo. En cambio, si resulta beneficioso, entonces merece cultivarse. Al principio de la práctica nos vemos como seres racionales y sensatos, pero basta con un poco de reflexión para hacerse la siguiente pregunta: ¿qué pasa si nos llevan la contraria? Si no conseguimos lo que queremos, ¿acaso no es verdad que nos acaloramos un poco? El budismo ve estas reacciones impulsivas a las que denomina los 3 fuegos, el deseo, la ira y el engaño, como una energía muy valiosa que no hay que desaprovechar, sino transformar, empezando por familiarizarnos gradualmente con estas reacciones de nuestro cuerpo. El budismo es entonces una de las filosofías más importantes del mundo. Fue fundada hace más de 2500 años al norte de la India. Está fundamentada en los principios de la no violencia, la gentileza amorosa para todos los seres sensibles, paz, tolerancia y compasión. Promueve que los seres humanos vivan según los maestros de la tradición, siguiendo la ética del equilibrio y buscando llegar a un estado de paz y ecuanimidad sin límites. Esta importante tradición religiosa ha acumulado por siglos mucha sabiduría sobre la mente humana y también tiene muchísimas técnicas de meditación que se pueden aprender bajo la tutela de un maestro cualificado. La meditación nos conduce a un mayor conocimiento propio y nos ayuda a mejorar nuestra actitud mental en general. El fin de toda esta práctica
es lograr beneficiar a todos los seres sensibles mediante el pleno desarrollo de la compasión. Esta es la práctica que enfatiza el budismo que nos llega del Tíbet. Y así también nos llega esta historia sobre la figura más importante del budismo, Siddhartha Gautama, e inicia así. Había un pequeño país en lo que en la actualidad es el sur de Nepal, que estaba gobernado por el clan de los Shakyas. La cabeza de este clan y rey de este país se llamaba Shuddhodana Gautama. Su esposa, Mahamaya, estaba esperando a su primer hijo. En la pequeña ciudad de Lumbini, pidió a sus doncellas que lo llevaran a un tranquilo bosquecillo en busca de intimidad, donde dio a luz a un niño. Le puso por nombre Siddhartha, que significa aquel que ha logrado sus metas. Por desgracia, Mahamaya murió solo 7 días tras el parto. Su bondadosa hermana fue la que se hizo cargo del cuidado de Siddhartha desde entonces. Cuando le llegó el momento de casarse, tomó la mano de Yashodhara y ambos contrajeron matrimonio a los 16 años de edad. Siddhartha estaba siempre en uno u otro de sus 3 palacios y se le impedía experimentar muchas de las cosas que serían normales para un niño de su edad. No se le permitía ver a los viejos, a los enfermos, a los muertos o a cualquiera que se dedicara a la práctica religiosa. Siddhartha empezó poco a poco a sentirse inquieto y curioso acerca del mundo que se escondía más allá de los muros del palacio. Y finalmente, él pidió que se le permitiera ver a su pueblo y sus tierras. El rey lo arregló todo, muy cuidadosamente para que no pudiera ver el tipo de sufrimiento que él temía que pudiera llevarle a abrazar la vida religiosa. Pero inevitablemente, este vio gente vieja, enferma e incluso muerta. Le preguntó a su amigo y escudero Chandaka el significado de todas estas cosas, y Chandaka le informó de las simples verdades que Siddhartha ya debería saber, que todos envejecemos, enfermamos y finalmente morimos. Siddhartha también vio a un asceta, un monje que había renunciado a todos los placeres de la carne. La serena mirada en el rostro del monje permanecería en el recuerdo de Siddhartha durante mucho tiempo. Más tarde, diría refiriéndose a esa época, cuando la gente ignorante ve a alguien viejo se disgustan y horrorizan, aunque ellos también serán viejos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello no pude volver a sentir la embriaguez de la juventud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien enfermo, se disgustan y horrorizan, aunque ellos también estarán enfermos algún día. Yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello no pude volver a sentir la embriaguez de la salud de nuevo. Cuando la gente ignorante ve a alguien muerto, también se disgustan y horrorizan, aunque ellos también morirán algún día. Y yo pensé, no quiero ser como la gente ignorante. Después de aquello no pude volver a sentir la embriaguez de la vida de nuevo. A los 29 años Siddhartha se dio cuenta de que no podría ser feliz viviendo de la forma en la que había hecho hasta entonces. Quería más que nada descubrir cómo alguien podría superar el sufrimiento. Después de dar un beso de despedida a su mujer mientras dormía y a su hijo recién nacido Raula, se escabulló del palacio y penetró en los bosques del norte de la India. Empezó a practicar entonces y durante 6 años la austeridad y las automortificaciones junto a un grupo de 5 ascetas. La sinceridad y la intensidad de su práctica eran tan sorprendentes que muy pronto los 5 ascetas se convirtieron en seguidores de Siddhartha. Pero las respuestas a sus preguntas no aparecían. Redobló sus esfuerzos, rechazando el agua y la comida, hasta llegar a estar a puertas de la muerte. Durante 6 años practicó la vida ascética, comiendo solo lo que encontraba en el suelo, bebiendo solo agua de lluvia y vistiendo tan solo un taparrabos. Cuando las respuestas que buscaba no llegaban, lo intentaba con mayor esfuerzo. Pero Siddhartha se dio cuenta de que estas prácticas extremas no le llevarían a ninguna parte y que de hecho sería mejor encontrar un punto medio entre la vida llena de lujos y la automortificación. Durante 12 años Buda vagó por los bosques haciendo diferentes prácticas espirituales y meditando. A las afueras del pueblo de Bodh Gaya, Siddhartha decidió que se sentaría bajo cierta higuera todo el tiempo que hiciera falta hasta encontrar las respuestas al problema del sufrimiento. Estuvo sentado durante muchos días, primero en una profunda concentración para limpiar su mente de todas las distracciones, y luego en plena meditación para abrirse por completo a la verdad. En la luna llena de mayo, con la llegada del lucero del alba,
Siddhartha finalmente obtuvo la respuesta al problema del sufrimiento y se convirtió en el Buda, que significa aquel que está despierto. Lo primero que recordó fue que tenía que volver al palacio para comunicar la buena noticia a la mujer que lo había amado, al hijo que había dejado atrás y al anciano padre que cada día esperaba que volviera. Estas son cosas tan humanas que se llevan en el corazón, incluso en el de un Buda. Luego de 12 años, Buda regresó. Su padre estaba enojado, como cualquier padre lo estaría. No pudo ver quién era Buda, ni pudo ver aquello en lo que Buda se había convertido. No pudo ver su espíritu, que era tan potente y claro. El mundo entero se daba cuenta, pero su padre no podía verlo. Su padre lo recordaba con su identidad de príncipe, pero esa identidad ya no estaba ahí. Buda había renunciado a ella. De hecho, Buda dejó el palacio precisamente para conocerse a sí mismo, tal y como era. No quería distraerse con lo que otros pensaban de él, pero su padre lo miraba ahora a la cara, con los ojos de hacía 12 años. «Soy tu padre», le dijo, «y aunque me hayas hecho mucho daño, aunque me hayas herido profundamente, yo te quiero. Soy un anciano y estos 12 años han sido una tortura. Tú eres mi único hijo, y he intentado seguir vivo hasta que regresaras. Ahora estás aquí. Toma, hazte cargo del palacio, y sé el rey. Aunque a ti no te interese, déjame descansar. Ya es hora de que yo descanse. Has cometido un pecado contra mí. Casi me has asesinado, pero te perdono y te abro las puertas». Y Buda le contestó: «Padre, date cuenta con quién estás hablando. El hombre que dejó el palacio ya no está aquí. Murió hace mucho tiempo. Yo soy otra persona. Mírame». «¿Quieres engañarme?», dijo su padre todavía más enojado. «¿Crees que no te conozco? Te conozco mejor de lo que nadie te puede conocer. Soy tu padre, te he traído al mundo. En tu sangre circula mi sangre. ¿Cómo no voy a conocerte?» «Aún así, padre», respondió Buda, «por favor comprende. He estado en tu cuerpo, pero eso no significa que me conozcas. De hecho, hace 12 años ni siquiera yo sabía quién era, y ahora lo sé. Mírame a los ojos, por favor. Olvida el pasado, sitúate aquí y ahora». «Te he esperado todos estos años», le dijo su padre. «¿Y hoy me dices que no eres el que fuiste? ¿Que no eres mi hijo, que te has iluminado? Respóndeme entonces tan solo una última cosa. Sea lo que sea que hayas aprendido, ¿no hubiera sido posible aprenderlo aquí en el palacio a mi lado, entre tu gente? ¿Solo se encuentra la verdad en el bosque y lejos de nosotros? La verdad está tanto aquí como allí», dijo Buda. «Pero hubiera sido muy difícil para mí conocerla, porque me encontraba perdido en la identidad de príncipe, de hijo, de marido, de padre, de ejemplo. No fue el año pasado lo que abandoné, ni a ti ni a los demás. Solo me alejé de la prisión que era para mí mi propia identidad. En el Parque de los Ciervos de Sarnath, cerca de Benares, a más de 100 millas de Bodh Gaya, dio su primer sermón, al que llamó El arranque de la rueda de la doctrina. En él explicó las 4 nobles verdades y el óctuple sendero. El rey de Magadha, después de escuchar las palabras de Buda, le cedió un monasterio para que pudiera usarlo durante las temporadas de lluvias. Esta y otras generosas donaciones permitieron a la comunidad de creyentes que pudieran continuar con su práctica a través de los años, y le dio a mucha más gente la oportunidad de escuchar las enseñanzas de Buda. Su tía y esposa le pidieron formar parte del Sangha, o comunidad monástica, que originalmente estaba compuesta solo por hombres. La cultura de aquel tiempo situaba a las mujeres claramente por debajo de los hombres en importancia, y en un principio pareció que permitir a las mujeres entrar a la comunidad debilitaría a esta, pero Buda las aceptó. Entonces su tía y su esposa se convirtieron en las primeras monjas budistas. Buda decía que no importaba el estatus que las personas tuvieran en el mundo, ni su pasado, su riqueza o su nacionalidad. Todos eran capaces de iluminarse, y todos eran bienvenidos en el Sangha. El primer monje budista que fue ordenado, Upali, había sido barbero, pero fue situado por encima de otros que habían sido reyes, tan solo porque había hecho sus votos antes que ellos. Buda alcanzó la iluminación a los 35 años de edad. Estuvo enseñando el Dharma, el camino, por todo el noroeste de la India durante 45 años. A los 80 años comió unos alimentos en mal estado y se puso muy enfermo. Entró en una profunda meditación en un bosque y murió. Sus últimas palabras fueron: «Todas las cosas creadas son inestables. Esforzaros con atención». Si te gustaron estas historias llenas de sabiduría, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: Ilumina tu camino,
9 historias budistas para reflexionar. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.